Buenas noches, hermanos, a los que no saludé. Hoy, como bien sabrán, vamos a ver Santiago 1. ¿Sí? ¿Se me ve la cámara? ¿Sí, no? Bien, sí, como decíamos, vamos a ver Santiago capítulo 1, ¿sí? Un capítulo que empieza obviamente la carta de Santiago. Y una carta muy interesante porque Santiago, sobre todo, es algo que me llamó la atención y algo que hablábamos con Osvaldo, es que abarca muchísimos temas Santiago. No es que está enfocado en un solo tema, si bien hay un tema general que es la vida práctica del cristiano, pero toca muchísimos temas y eso es muy, pero muy interesante, así que eso también lo vamos a ver. Sí, así que vamos a arrancar, pero lo que vamos a hacer, primero que nada, obviamente vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer el capítulo 1 de la carta, así que si tienen toda su Biblia a mano, arrancamos y leemos Santiago 1. ¿Sí? Empezamos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Proced hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Muy bien, hasta acá nomás, es el capítulo 1 y vamos a ver vamos a desglosar un poco el capítulo en varios temas. Pero primeramente vamos a ver algunos datos de la carta. ¿Sí? El autor es Santiago, obviamente, como dice el nombre, es el hermano del Señor, sí, el hermano del Señor Jesús, que en varios comentarios y varios hermanos dicen que se convirtió, o se supone que se convirtió después de la resurrección del Señor, después de haber visto todo lo que el Señor vivió.
y terminó siendo el pastor, el anciano de la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? ¿A qué público está dirigido la carta? ¿Sí? A cristianos judíos, ¿sí? Judíos que seguían asistiendo a las sinagogas, que seguían en esos rituales, por ahí lo dice después, en ese tema religioso, de las 12 tribus de Israel que estaban dispersas. Es la más antigua de las cartas, ¿sí? Escrita entre el año 44 y el 49 después de Cristo. Ahí, como decíamos, abarca muchos temas, en vez de estar centrado en uno solo, toca un sinfín de temas y hay mucho paralelismo con el Sermón del Monte que habla el Señor. Y si lo vamos viendo, nos damos cuenta que es así, lo vamos chequeando y a raíz de esto vemos que como a pesar de que Santiago estaba o se convirtió después, estuvo muy atento a todo lo que su hermano, ¿sí? El Señor Jesús, hacía y decía, y por eso lo tenía muy, pero muy presente. Así que bueno, vamos a dividir la carta, o este capítulo, mejor dicho, en dos partes, ¿sí? La paciencia en las pruebas y la paciencia en la verdad, ¿sí? Vamos a tomar la primera parte y vamos a desglosarlo un poco y después desglosamos también la segunda parte. Pongo así la cámara, así me pueden ver. Y vamos al principio, bueno, obviamente, como es una carta y está dirigida a cierto público, hay un saludo, ¿no? El versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, ¿sí? Y como decíamos, está orientada a los hermanos judíos que estaban dispersos después de la persecución, los que estaban sufriendo persecución, que obviamente el pueblo había sido echado, echado de su tierra, ¿sí? De su tierra natal, y emigrado a otras partes de los países del Mediterráneo. Fíjense que en Hechos 1 se menciona esto cuando Saulo persigue a la iglesia, ¿sí? Saulo de Tarso, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Sí? Así que todos los hermanos estaban dispersos por los países de alrededor y estaban, esta carta está dirigida hacia ellos, ¿sí? A todos aquellos que no estaban en su tierra natal. Comenzamos con el primer tema, hacia la parte de la paciencia en las pruebas, y vamos a ver el versículo 2, el versículo 3, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y siempre que empezamos a hablar de las pruebas, nos damos cuenta que siempre lo que el Señor nos pone adelante nuestro es para bien, ¿sí? Sea prueba, sea algo bueno, sea algo malo, o malo como nosotros lo podamos llegar a tomar, pero todos tenemos que pensar que siempre vamos a pasar por pruebas, y sobre todo pruebas de fe, ¿sí? Que el Señor nos pone en nuestro camino. ¿Para qué? Bueno, para aprender. Y si somos capaces de soportarlas, vamos a tener la gran bendición del Señor de tener paciencia, ¿sí? Y Santiago obviamente nos insta a que nos gocemos en las pruebas, ¿sí? Ya que las pruebas, si las podemos soportar, tienen ese regalo, esa bendición que el Señor nos da. Más que nada porque el fruto del Espíritu, ¿sí? La paciencia, no puede ser producido cuando hay luz, cuando está todo bien, sino que debemos pasar por tormentas, debemos pasar por diversas pruebas para poder ejercitarnos y que podamos aprender como hijos de Dios, y esta prueba necesaria termina siendo como resultado la paciencia y este fruto que el Señor nos da para cada uno de nosotros. Pero dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Y a qué se está refiriendo acá con su obra completa? Bueno, muchas veces nos adelantamos a lo que el Señor nos está dando, nos está queriendo probar, y somos a veces incluso estorbos del Señor en cuanto a su plan, ¿sí? Nos queremos adelantar sin darnos cuenta que tenemos que esperar, o que tenemos que
confiar en el Señor para pasar esa prueba, para pasar eso que estamos pasando, ¿sí? Esa dificultad o esa prueba de fe, como dice acá Santiago. Y para ver esos resultados, el Señor nos quiere mostrar en una cierta prueba y saber que estamos, esta prueba, esta obra completa es justamente completada. ¿Para qué? Bueno, para que una vez que se complete, ¿sí? Que no seamos de tropiezo, sino que se complete esta prueba, bueno, tengamos madurez espiritual, ¿sí? Seamos más perfectos, más cabales y sin que os falte cosa alguna. O sea que lo que el Señor nos quiere dar, nos lo va a dar porque la obra se completó y podamos obviamente tener esta gran bendición del Señor de parte de Él, sabiendo que después de toda prueba, la paciencia que nos da es un gran regalo y sobre todo toda su bendición, ¿no? Lo que nos da. El versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si nos quedamos con este versículo, nos quedamos con un pensamiento genial. Bueno, buenísimo. Le pedimos al Señor sabiduría y porque Él lo da abundantemente y sin reproche y listo. Vamos a tener sabiduría, es genial. Le pedimos al Señor y el Señor obviamente nos va a dar porque Él no tiene problema en darla. Pero no es así, porque el versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, dice el versículo 7, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿sí? No podemos pedir si no lo hacemos con fe, sin dudar. El Señor nos pide que lo hagamos, pero sin dudar, ¿sí? Él nos va a dar abundantemente y sin reproche lo que le pidamos, ¿sí? Sobre todo sabiduría, acá hablando del tema. Pero lo tenemos que pedir con fe, sin dudar. Y eso a veces es lo que nos hace más difícil por ahí caminar por nuestra senda espiritual cuando a veces tenemos más dudas que certezas porque estamos constantemente siendo atacados por el diablo y queriendo ir por nuestros propios medios sin pedirle al Señor que nos ayude, y ahí uno empieza a dudar, ¿sí? Uno empieza a querer ir por su propio camino cuando lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría para tomar las buenas decisiones, para saber que Él está con nosotros y que obviamente Él es el que Él tiene un plan para nosotros ya predefinido para que nosotros estemos bien, ¿sí? Obviamente seamos buenos hijos suyos, ¿sí? Pero obviamente no podemos ser cristianos espiritualmente inestables, ¿sí? Siendo de un lado al otro, dudando, porque cuando le pedimos al Señor sabiduría tiene que ser sin dudar, ¿sí? Porque Él lo va a dar si no dudamos, ¿sí? Es difícil y bueno, cada uno lo sabrá, ¿sí? Cada uno tiene una comunión con el Señor que tiene que pedirle a Él y obviamente si uno está dudando, primero pidámosle al Señor que nos ayude en esa duda para poder llevarla adelante, para poder pedir con fe, ¿sí? Y acá parece que cambia el tema en el versículo 9, pero sigue hablando de lo mismo, porque dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero al que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y vemos cómo, siguiendo con el mismo tema, en la paciencia de las pruebas, ¿sí? Vemos cómo están los dos polos, ¿sí? El hermano que es humilde, de condición, no dice espiritual, sino dice de condición humilde, así como el rico. Tenemos que pensar que están las dos
las dos opciones que, bueno, el hombre puede llegar a pasar, ¿no? El hermano que es de humilde condición dice, gloríese en su exaltación. Uno si no tiene, o uno si tiene que darle gracias al Señor. Así como el que tenga o tenga lo justo o casi no tenga, hay que gloriarse porque el Señor nos da lo que nosotros necesitamos. Por ahí, esa persona, qué sé yo, si llegara a tener mucho, no hubiese llegado al Evangelio, como por ahí conocemos alguna historia de que si el Señor, si alguien tenía bastante o alguien le fue quitado su dinero, le fue quitado porque el Señor lo quiso y llegó al Señor por ese motivo, porque no tenía plata y por alguna otra causa llega un hermano y ese hermano le termina predicando el Evangelio y se recibe al Señor como su Salvador, ¿no? Entonces, tenemos que estar en estas dos condiciones. El hermano que es humilde, gloríese en su exaltación, y el que es rico dice en su humillación, porque todo lo que tiene, todo lo material, no es nada, es como una flor que se seca, es una hierba que se va y se cae y perece, dice, por más hermosa que sea, se va a secar, en referencia a todo lo que el rico puede llegar a tener, y todo esto material no pasa a más nada, porque en el cielo vamos a ser todos iguales. Uno va a ser el que fue rico o el que fue pobre, o el que de humilde condición, como dice acá. Los dos hermanos vamos a estar en la misma condición en el cielo, ¿sí? Los dos somos hijos de Dios y obviamente tenemos la salvación que es en Cristo Jesús, ¿no? Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es el Señor que nos da todo, que nos hace saber que tenemos que conocerlo a Él, tenemos que entender, tenemos que saber su palabra y tenemos que darnos cuenta que Él es el que nos da y Él es el que nos quita o es el que nos hace esperar, ¿sí? Él es el que está en control de todo y por eso tenemos que exaltarnos cuando tengamos y exaltarnos cuando no tengamos, porque así lo quiere el Señor. El versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y hablábamos antes también de las pruebas, ¿sí? De resistir y de cómo que ese soportar nos da la bendición y nos da este fruto, ¿sí? De la paciencia. Pero también ahora está hablando de la tentación. La tentación no es lo mismo que una prueba, ¿sí? La tentación, pues después lo está explicando en los versículos siguientes. La tentación no es lo mismo que una prueba, ¿sí? La prueba nos la pone el Señor, la prueba viene del Señor, la prueba es algo que nos hace crecer espiritualmente, pero la tentación viene de nuestra vieja naturaleza, viene de adentro, viene de nuestros malos pensamientos, de nuestra vida antigua, ¿sí? Antes de conocer a Dios, ¿sí? Y acá cuando dice que recibirá la corona de vida, ¿sí? Que Dios ha prometido, no se está refiriendo a la salvación, porque uno ya es hijo de Dios y si uno resiste la prueba, ¿sí? Resiste la tentación, no es que va a tener la salvación, no es así, sino que va a su condición, o digamos va a recibir aún más pleno gozo de las glorias del cielo, dice, siendo honrado por tal clase de vida, como dice acá en un texto, ¿sí? El hermano que soporte la tentación recibirá premios en el cielo, ¿sí? Recibirá bendiciones por haber sido esa clase de hermano que puede soportar la tentación. El versículo 13 lo amplía, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, como decíamos, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿sí? De su propio deseo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sí? Estos pasos que muestra Santiago de cómo se va concretando el pecado y se va concretando la tentación y se termina consumando en lo que es pecado, obviamente, es muy claro. ¿Sí? Es como que empieza uno de adentro, ese deseo interno de la vieja naturaleza que aparece, nos empieza a seducir, nos empieza a atraer, y después eso va calando y va dando, dice, da luz al pecado. Después que concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, una vez que uno lo hace, da luz a la muerte. Pero, ¿qué dice? ¿Qué clase de muerte? No, una muerte espiritual para aquella persona que no tiene obviamente a Cristo en su corazón, pero también una muerte o una separación de Dios, mejor dicho, para aquel hermano que es hijo de Dios y por estos pecados, por esta concupiscencia, por estas tentaciones, deja de perder la comunión con el Señor y termina desperdiciando su vida en pecado, ¿sí? Porque se termina separando del Señor. Por eso, cuando somos tentados, hermanos, tenemos que tratar de soportarlo, ¿sí? Tratar y sobre todo pedirle al Señor que nos ayude para que justamente no seamos objeto de separación en cuanto a la comunión con el Señor, ¿sí? Lo bueno de todo esto es que la comunión con el Señor la podemos recuperar siempre y cuando pedimos perdón, obviamente, al Señor, pero no lleguemos a ese momento, no lleguemos a tener que pedirle perdón al Señor para que nos restaure, sino que tratemos de soportar la tentación para que justamente no perdamos esa comunión con el Señor. Y acá le podemos ya poner el otro título, como decíamos, la práctica en la verdad. Desde el versículo 16 dice: amados hermanos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Como sabemos, del Señor viene todo lo bueno, todo lo perfecto, todo viene de Él, ¿sí? Dice del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿A qué se refiere esto? Bueno, porque el Señor no solamente es nuestro Dios, es nuestro Padre, sino también es creador del universo. Él es el Padre de las luces, de los astros, de las estrellas, de los planetas, es el Padre de todo eso, el cual esos astros sí tienen variaciones, sí dan sombra, sí cambian, sí modifican, sí se apagan o dan más o poca luz o más luz, pero el Señor no. El Señor es el Padre de las luces, el cual Él no cambia, Él es igual siempre, Él es en Él no hay sombra de variación, dice, no cambia nunca, ¿sí? No hay mudanza, no se mueve. El Señor es siempre el mismo, ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra, ¿sí? Y gracias al Señor por esto, porque imagínense si tendríamos un Dios que cambia, ¿sí? De su pensamiento o que cambia de parecer en cuanto a las cosas que hagamos nosotros. Estaríamos fritos, ¿sí? No podríamos soportar nada. Pero gracias al Señor que Él no es así, Él es perfecto y Él no cambia, es siempre igual. Y gracias al Señor por esto. El versículo 18 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y acá me hacía pensar cuando decía: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Claro, todo aquel que es hijo de Dios llega al Señor por la palabra, ¿sí? Llega a Él porque conocemos al Señor por la palabra, ¿sí? Porque sabemos que de Él viene todo lo mejor, y de Él viene, dice, nos hizo nacer, ¿sí? De su voluntad, gracias al sacrificio del Señor Jesús, que fue totalmente voluntario, ¿sí? De parte de Dios.
de su voluntad, dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad, porque no hay otra cosa que eh, podamos tomar para que podamos ser hechos hijos de Dios. El Señor vino por voluntad propia, muriendo en la cruz por cada uno de nosotros, resucitando el tercer día, demostrando que Él es Dios, ¿sí? Y demostrando que por su voluntad nosotros podemos ser hechos hijos suyos, ¿sí? Gracias y bueno, y porque obviamente conocemos la palabra, la verdad, ¿sí? Y somos hechos hijos suyos. Y dice, para que seamos primicias de su criatura. Seguramente acá ya se está refiriendo a los hermanos que fueron convirtiéndose desde el principio de la dispensación de la gracia, ¿sí? Aquellos que empezaron a conocer al Señor y el mensaje de salvación, y ellos son las primicias, ¿sí? De los primeros que se fueron creyendo en el Señor como su Salvador. Por eso dice, para que seamos primicias de sus criaturas. El versículo 19 y el 20 dice, volviendo a cambiar de tema, pero siempre bajo el tema de la práctica de la verdad, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso nos damos cuenta que viene hablando del mismo tema porque dice por esto, ¿sí? Obviamente da ese contraste de lo que viene hablando. Y obviamente acá está tocando un tema que nos cala hondo, porque todos alguna vez nos hemos airado, ¿sí? O sucumbido a la ira. Y esto no tenemos que hacerlo, porque no es de un hijo de Dios, ¿sí? No debemos hacer esto, sino que deberíamos ejercitar la paciencia, como decía más arriba, para obrar como el Señor quiere, ¿sí? El versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no es parte de lo que Dios quiere. Así no es lo que el Señor quiere, lo que el Señor quiere de nosotros. No podemos airarnos por cualquier cosa, sino dice, ser prontos para oír, ¿sí? Estar atentos, escuchar lo que nos dicen, ¿sí? Y dice, tardo para hablar, ¿sí? Tenemos que pensar antes de hablar y decir las cosas en todo ámbito, ¿sí? No solamente en el ámbito de la iglesia, sino en el ámbito secular, obviamente, para que demostrar que somos de buen testimonio para aquellos que no conocen al Señor, ¿sí? Porque si habláramos cualquier cosa sin pensar, estaríamos siendo un mal testimonio. Por eso, más que nada, tenemos que ser tardos para hablar, también pensando y diciendo las palabras correctas de lo que el Señor quiere. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Sí? Ya es un concepto que viene desde la antigüedad, ¿sí? El Señor desde mucho antes está queriendo hacerle entender al hombre que sucumbir a la ira no sirve de nada, que no es bueno y no es algo que Él quiere. El versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y ya en estos versículos, no solamente les puede llegar a estar hablando a los hermanos judíos, ¿sí? A los que estaban en la dispersión, sino a aquellos también que no conocían al Señor Jesús como su Salvador, ¿sí? Diciéndoles que, bueno, obviamente, toda cosa mala, todo vicio, todo deseo engañoso, todo pecado que pudiésemos cometer, tenemos que desecharlo, ¿sí? Despojarlo, desecharlo y recibir la palabra, dice, y recibir con mansedumbre la palabra implantada, ¿sí? La palabra de Dios, dice, la cual puede salvar vuestras almas. Es el único camino al salvarnos, ¿sí? El mensaje del Señor Jesús en la cruz. No queda otra cosa para salvar nuestras almas, ni siquiera por nuestros propios deseos, sino que si pensamos que es algo nuestro propio, vamos a terminar cometiendo pecado, porque de nosotros no puede salir nada bueno, si no es gracias a Dios que lo podemos hacer. El versículo 22, ¿sí? Dice, pero, ojo que está dando el contraste, no tenemos que desechar toda inmundicia,
Y dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y esto es algo que tenemos que tenerlo muy presente, ¿sí? No podemos quedarnos solamente con el mensaje, no podemos quedarnos solamente con cantar o con escuchar cantar o con escuchar hermosos mensajes de hermanos o escuchar incluso la lectura de la palabra. No podemos quedarnos solamente con eso, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Dios no quiere que seamos oidores, sino que seamos hacedores, ¿sí? Hacedores de la palabra. ¿Qué es ser hacedor de la palabra? Bueno, cumplir con lo que dice la palabra, ¿sí? Obedecer con lo que dice la palabra, ¿sí? Tenemos que actuar, ¿sí? Tenemos que ser hombres y mujeres de acción, porque si nos quedamos sentados escuchando, el evangelio no se va a propagar por sí solo, ¿sí? Tenemos que ser hermanos hacedores de la palabra de Dios. ¿Hacedores en qué? Hacedores en oración, hacedores en enseñar la palabra, hacedores en estudiar sobre todo la palabra, hacedores en predicar la palabra, que es el mandato primordial, sobre todo, que tenemos que tener. Pero tenemos que ser hacedores, ¿sí? No podemos quedarnos oyendo la palabra de Dios, porque el ejemplo que acá usa del espejo es espectacular, porque uno cuando se ve al espejo, se da cuenta las cosas que tiene mal, ¿sí? Las cosas que tiene que cambiar. Si uno está despeinado, se peina. Si uno está con mucha barba, se afeita. Si uno está, no sé, con canas, se quiere teñir. Y así, sí, y así tenemos que hacer nosotros con la palabra, ¿sí? La palabra tiene que ser nuestro espejo. Tenemos que darnos cuenta que no podemos solamente mirarnos y después olvidarnos, ¿sí? No podemos leer la palabra e irnos. No, tenemos que darnos cuenta que algo tiene que cambiar en nosotros y que tenemos que afectar a los demás positivamente, ¿no? Obviamente con el mensaje de salvación, porque no podemos quedarnos y obviamente, y dice, y luego olvida cómo era. Es increíble si hay gente que escucha la palabra y solamente se queda con escuchar y después no hace nada, porque se está engañando a ellos mismos. No saben lo bien que les debería hacer ser hacedores de la palabra de Dios, ¿no? El versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ¿sí? Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, ¿sí? El que es hacedor de la obra va a recibir bendiciones de Dios. No hay más explicación, ¿sí? Dice, el que mira atentamente a la ley perfecta, la de la libertad, que es la Biblia, ¿sí? El mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros, y persevera en ella. ¿Qué es eso? Es obedecer, es estar en comunión, es orar al Señor, ¿sí? Estar en comunión con Dios sobre todo, no siendo oidor olvidadizo, ¿sí? Sino que es hacedor, recibe una bienaventuranza o una bendición. Por eso tenemos que obedecer lo que dice la palabra y no ser oidores, ¿sí? Porque un oidor no es más que alguien que escucha y no hace nada y no recibe nada porque no hace, más que nada. Es más que claro el mensaje. Y los últimos dos versículos que acá habla Santiago son muy importantes, porque a veces podemos llegar a confundirnos y sobre todo con algunas palabras. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, ¿sí? Y muchas veces nosotros cuando hablamos de religión no queremos mencionarla muchas veces porque decimos que nosotros tenemos más que nada obviamente una relación con Dios, no somos gente de religiosidad, ¿sí? de legalismo, pero igualmente acá la palabra, ¿sí? La palabra religión está haciendo más que nada hincapié justamente en la creencia
externa y en el servicio más que en las doctrinas de que uno puede tener o que uno adopta como hijo de Dios leyendo la palabra, sino más bien en todo lo que hay alrededor. Y Dios no está satisfecho con esos rituales, ¿sí? O esos dichos de la boca para afuera, porque dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, o sea, se cree que es mejor que otro en cuanto a lo espiritual y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, todo lo que puede llegar a ser esa persona no sirve de nada. No sirve para nada, porque él mismo se está engañando a sí mismo porque se cree que está haciendo las cosas bien cuando no lo está haciendo. En cambio, el versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Y lo dice bien clarito con los 2 puntos. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Y a qué se está refiriendo acá? Al resultado práctico de una vida de un hijo de Dios, ¿sí? Amor práctico y santidad práctica para aquellos que lo necesitan, ¿sí? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, pero también guardarse sin mancha del mundo. No solamente cosas materiales, por así decirlo, visitando a los huérfanos y a las viudas, sino también guardarse sin mancha del mundo. ¿A qué nos referimos con guardarse sin mancha? Bueno, a no ser justamente tentado por las cosas del mundo, a no caer en pecado, a no separarnos de la comunión con Dios, sino obviamente ser santos, porque el Señor nos pide que seamos santos y estando separados de todo lo malo que nos puede afectar. Como decíamos, esta religión pura y sin mácula que acá está hablando Santiago es amor práctico, santidad práctica para todos, ¿sí? Y me quiero quedar con este último versículo, porque es algo que es fundamental para nosotros en cuanto a lo que somos como hijos de Dios, ¿sí? No podemos ser hijos de Dios sin demostrar el amor de Dios para cada uno de los que tengamos enfrente, ¿sí? No hace falta que sea o una persona inconversa o una persona que es hija de Dios, no. El amor de Dios justamente se tiene que manifestar a todos por igual, ¿sí? Porque ese amor que podemos manifestar, que viene de parte del Señor, es un testimonio enorme para aquellos que no conocen al Señor. Y obviamente podemos ser de bendición para aquellas personas que no conocen al Señor y por ahí, y siempre me hago la misma pregunta, por ahí esa persona no escucha nunca más de Dios, no escucha más del amor de Dios, no escucha más de la obra del Señor Jesús si no es por nosotros. ¿Alguna vez se quedaron pensando eso? ¿Qué pasaría si a una persona que están hablando, ¿sí? Una persona que no es creyente o no conoce a Dios como su Salvador, y ustedes tienen la posibilidad de predicarle y no lo hacen? Esa persona por ahí en su vida es la única vez que puede llegar a escuchar el mensaje. Entonces tenemos que ser prácticos, ¿sí, hermanos? Y demostrar ese amor práctico, demostrar cómo el Señor es misericordioso para con nosotros, pero es misericordioso para con todos, ¿sí? Y este capítulo de Santiago nos hace ver un montón de cosas sobre nosotros mismos, ¿sí? Sobre cómo somos. Somos religiosos, ¿sí? Estamos hablando de más en la iglesia. ¿Qué hacemos con los rituales, ¿sí? O cosas que hay que hacer en la iglesia? ¿Somos de hablar o practicamos esta religión pura y sin mácula que dice Santiago de visitar a los enfermos, a las viudas, guardarnos, ¿sí? Del mundo? ¿Cómo es nuestra vida práctica en la iglesia? ¿Somos oidores? ¿Somos hacedores? ¿Sí? Respondámonos nosotros mismos. Tratemos de darnos cuenta en dónde estamos parados, porque esto es lo que creo que lo que quiere decir Santiago acá. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Pero con nuestra vida
del servicio del Señor, ¿sí? Con nuestra vida espiritual. ¿Somos solamente oidores o somos hacedores? ¿Qué estamos, en qué estamos parados? ¿Sí? Por ahí no hace falta demostrarlo, ¿sí? No hace falta demostrar un ministerio, demostrar que estamos haciendo algo, pero solamente con serlo, ¿sí? Con ser hacedores de la palabra, sin demostrarlo, sin que las personas lo vean, solamente el Señor sabe, ya con eso alcanza, porque estamos cumpliendo con lo que la palabra dice, ¿sí? Ser hacedores de la palabra y siendo siervos del Señor. Así que espero que haya sido útil para nosotros estar estudiando este primer capítulo de la Carta de Santiago, muy pero muy interesante, y como se darán cuenta, toca muchísimos temas, y así podemos seguir aprendiendo cada jueves más, ¿sí? Quedan unos 3 capítulos más, pero gracias al Señor porque podemos hacerlo, porque podemos entre todos estudiar, porque podemos entre todos seguir aprendiendo más de la palabra, y podemos obviamente interpelarnos a nosotros mismos, si es que nos cabe la palabra, y darnos cuenta de cómo estamos, ¿sí? Delante del Señor, y cómo podemos llegar a ser creyentes o cristianos prácticos, ¿sí? Con un amor práctico y una santidad práctica. Así que el Señor nos bendiga, que podamos quedarnos con estos pensamientos sobre todo, y saber que el Señor espera que seamos siempre hacedores y no oidores de la palabra. Que el Señor nos bendiga.